buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente en el área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana. Como siempre, aquí observamos el canal de Faustiniano, donde subimos algunos recursos que son útiles para nuestros estudiantes y para cualquier persona que le interese. Lo subimos y explicamos de manera súper detallada. Hoy nos toca hablar de un video tutorial que se enmarca dentro de la siguiente lista de reproducción. Específicamente, he dirigido para los estudiantes de la maestría educativa de San Pedro de Macorís, pero en República Dominicana, pero para que les sirva a ellos como recurso, porque ellos van a hacer un poquito más allá de lo que vamos a hacer hoy. Ellos van a hacer la parte de las demostraciones y análisis. Específicamente, pueden encontrar recursos vinculados con esto en esta lista de reproducción, también análisis y cálculo, y pueden encontrar también en cálculo integral. Hoy vamos a hablar de límites y formas indeterminadas por la regla de L'Hopital y otras formas indeterminadas. Para ello vamos a dar un vistazo al libro de cálculo esencial de Larson. Recomendamos que compren estos libros en Amazon o en cualquier librería, en el libro de Larson, y además mostramos, este es el libro de Introducción al Análisis Matemático. Esta es la fuente que van a usar los estudiantes de la maestría en matemática educativa, y ellos van a hacer las demostraciones del teorema de valor medio, la regla de L'Hopital, es decir, de todas estas unidades, y luego también van a ilustrar demostrando de manera analítica algunos límites de forma indeterminada, y van a también a utilizar los software. Es decir, que ellos van a hacer esto súper, súper, súper bien. Eh, Otro libro que recomendamos y que vamos a utilizar hoy es este de Diminovich, de problemas específicos en el área de análisis. Y entonces vamos a observar este texto también y algunos ejercicios en él. Pues bien, vamos a empezar directamente con este texto, con el de Diminovich. Miren, aquí Diminovich introduce, él le llama regla de L'Hopital-Bernoulli. ¿Mm? Eh, y obviamente las formas indeterminadas para aplicarle L'Hopital son 0 entre 0. Es importante entender que cuando decimos 0 entre 0, aquí estamos hablando en la teoría de límites. O sea, ese 0 entre 0 no es una operación aritmética fija. Ese es que tengo una cantidad en el numerador que cuando manipulamos, es decir, una función en el numerador, que cuando manipulamos la variable independiente, pues el numerador tiende a 0. Y de igual manera, una función en el denominador que también tiende a 0. O crece sin límite o decrece sin límite. Y nos interesaría saber qué pasa con el cociente, porque es muy frecuente escuchar que las personas dicen 0 entre 0. Nota, esto es operaciones con límite de funciones de una variable real, funciones reales de una variable real. Entonces, eh, nosotros vamos a concentrarnos en la parte del cálculo hoy en esta tutoría, pero también es importante que se evalúen los teoremas, y eso lo van a hacer
los estudiantes de las maestrías en matemática educativa, donde van a presentar esas demostraciones muy detalladas. Entonces aquí las formas indeterminadas bajo ciertas condiciones donde se puede aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital específicamente dice que si yo estoy evaluando un límite de esta forma, donde la función del denominador no se anula la derivada de ella. Además, bueno, básicamente ustedes pueden visualizar esta parte aquí y leerla. También pueden consultarla en el libro de análisis, pero hoy me quiero concentrar un poco más en la parte del cálculo. Este límite, bajo esas condiciones especificadas que pueden leer, se puede cambiar porque da lo mismo que este límite solamente derivando el numerador y el denominador, cuando las indeterminaciones son de este tipo. Una forma indeterminada en la parte del límite quiere decir que con ese comportamiento todavía no puedo determinar de manera específica lo que está pasando con la función. Aquí ya voy a bajar un poquito la parte de abajo. Aquí también me dice que hay otras formas indeterminadas, básicamente 7. Cero si yo tengo una cantidad que tiende a cero y otra que crece y estoy multiplicando, esa también es otra forma indeterminada. También eh, tenemos forma indeterminada de la forma una cantidad que tiende a 1 y está elevada a otra cantidad que crece infinitamente. Mire aquí las dos funciones. O una cantidad que tiende a cero y en el exponente tiene otra función que cuando manipulamos la variable tiende a cero también. O una potencia donde tiene en la base que crece, pero el exponente tiende a cero. Entonces, esas son 7 las formas básicas indeterminadas. Una cantidad que crece, restada de otra cantidad que crece también. Entonces, esas formas son formas indeterminadas. Si usted observa, la de L'Hopital son 2, que son, siempre caemos en la parte informal del lenguaje, es decir, 0 entre 0, pero recuerde, es un cociente de dos funciones donde estamos trabajando las operaciones de límite. Estas dos son la de L'Hopital. Aquí tengo otra que es 0, una cantidad que tiende a 0 por una cantidad que crece. Ahí van 3. Y entonces aquí 4, la resta de dos cantidades que crecen. Y esta otra 3 serían las 7 formas indeterminadas básicas. Pero de todas ellas, L'Hopital aplica las dos primeras, pero hay ejercicios que se pueden llevar a la regla de L'Hopital. En este caso, fíjese, tengo el logaritmo de x entre la cotangente de x. Es importante recordar que tenemos que recordar las reglas básicas de derivación que también son demostradas a partir de las definiciones. Observen el video anterior. ¿Por qué? Porque para aplicarle L'Hopital, pues vamos ya obviamente ya debemos saber derivar. Entonces, en el caso del logaritmo, la derivada de la función logarítmica, con reglas compuestas de derivación para funciones compuestas, sería igual a la función u aquí en el denominador y en el numerador la derivada de ella. Si obviamente u fuera igual a la función identidad, entonces la derivada de la función identidad con respecto a x es 1. Entonces sería 1 entre x. Eh, la otra función que observamos aquí, que
que debemos saber derivar es la cotangente. Entonces, la cotangente, observe en esta parte, la tangente, el coseno, la cotangente. Entonces, la cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado por la derivada del argumento. Eso obviamente les recomiendo mirar videos anteriores donde en estos videos aquí vamos a mostrar. Nosotros también hablamos un repasito de las fórmulas básicas de derivación, la regla básica, obtención de ella a partir de la definición de la derivada, ¿verdad? Pueden observar este video para repasar reglas básicas de derivación obteniéndola en términos del cálculo. Entonces, volviendo aquí, estas son las dos, la 16 y la 9, que son la derivada del logaritmo y la derivada de la cotangente, pues hay que saber. Una cosa importante, y ahorita lo vamos a observar en el texto, es que debemos primero identificar que tenemos las indeterminaciones que permiten aplicarle ópito. Cuando evaluamos el logaritmo, cuando x tiende a cero con valores positivos, porque estamos en variable real, valores mayores que cero, es decir, a cero por la derecha. Es importante que se entienda que aunque aquí no dice que estoy acercándome por la derecha, en realidad me estoy acercando por la derecha a cero, porque el logaritmo, el dominio de esa función, que es lo primero que tenemos que analizar, debemos recordar el dominio, es decir, vamos a escribir un poquito y disculpen, porque obviamente cuando uno llega aquí a la parte de analizar los límites, es importante que se recuerde la función. Es decir, yo tengo esa función, vamos a llamarle h de x, que está formada por el logaritmo natural de x entre la cotangente de x. Obsérvese que estamos analizando qué pasa con ella cuando x tiende a cero. Pero, ¿cuál es el dominio de la función h de x? Para ver, obviamente, porque el cero debe ser un punto de acumulación del dominio para yo hablar de límite. Recuérdese que un punto es punto de acumulación de un conjunto. Si toda vecindad del punto tiene punto diferente de él con relación al conjunto. Es decir, ese punto, el cero, debe ser un punto de acumulación del dominio para usted hablar de límite, lo que indica que si este es el cero, cualquier vecindad reducida, una vecindad, vamos a llamarle así, vecindad de radio epsilon centrada en cero, intersectada con el dominio. O sea, es una vecindad reducida, alguna vez le ponemos así, que significa que le estamos sacando el cero, intersectada con el dominio de la función h, tiene que ser diferente del conjunto vacío. O sea, que el dominio tiene que tener punto por aquí diferente del cero en común. No tiene que ser de los dos lados. Ojo, no tiene que ser de los dos lados, pero por lo menos de un lado tiene que tener punto en común. Eh, Infinitos puntos, por cierto, en común ahí acumulado alrededor del cero. Entonces, es importante, repito, es importante que nosotros podamos determinar el dominio para ver que estamos hablando, que estamos evaluando un límite donde es posible. Entonces, esto es una división de dos funciones. Primero, el logaritmo. Debemos recordar que el logaritmo natural
es una función que se comporta de esta manera y que tiene pasa por 1 y tiene una asíntota vertical en 0. Es decir, el logaritmo, recuérdese que el límite de un cociente es el cociente de los límites. Es decir, que si yo estoy evaluando ese cociente, y esto también lo van a incluir otros grupos en demostraciones formales. Entonces, si yo tengo el logaritmo de x entre el límite cuando x tiende a 0, en este caso debe ser por la derecha, por lo primero que le estoy diciendo, aunque no lo diga ya y es por la derecha. Eso es igual al límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Por qué? Porque el logaritmo no puede tender en variable real a 0 por la izquierda, porque el dominio de la función logarítmica es específicamente de 0 a positivo infinito. Entonces, límite cuando x tiende a 0, obviamente que si ya arriba pusimos por la derecha, aquí debe ser también por la derecha, de la cotangente de x, perdón. Ya sabemos que x tiene que ser positivo. Ahora, aquí hay que analizar también el denominador. Recuérdese que la cotangente de x es lo mismo que el recíproco de la tangente de x. O sea, es igual a coseno de x sobre el seno de x. ¿Mm? Es igual al coseno de x sobre el seno de x. Porque la tangente es seno sobre coseno. La cotangente tiene asíntotas verticales en los ceros del seno, que son NP. De hecho, puede recordar la gráfica de la cotangente y puede graficar la cotangente en el intervalo, por ejemplo, de 0, de 0, de 0 a pi. Es decir, si usted quiere saber cómo se comporta la cotangente cerca de 0, entonces debe saber cómo se comporta el coseno y el seno cerca de 0. Es decir, recuérdese, disculpen que esta línea no está muy bonita. Recuérdese en clase el repasito de la gráfica del coseno, por ejemplo, cerca de 0. Recuérdese que el coseno en 0 es 1 y es una función par. Viene aquí desde pi medio. Así se comporta el coseno cerca de 0. Esto es menos pi medio y esto es pi medio y es positivo. Mientras que el seno cerca de 0 tiene este comportamiento. Disculpen. O sea, por el lado izquierdo de 0, pero nosotros estamos yendo por el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que la cotangente coseno sobre seno. En el numerador tiende a 1, pero en el denominador tiende a 0, pero con valores positivos. Entonces, el límite de la cotangente de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, va a ser, fíjese, en el numerador, el comportamiento es atender a 1
y en el denominador tiende el seno al cero, y es bueno poner este signo aquí para ver que es con valores positivos. O sea que eso hace un comportamiento de crecer sin límite. Es decir, la cotangente, cuando viene aquí tendiendo a cero, por ejemplo, la cotangente en pi medio es cero, porque el coseno es pi medio. Ella viene, pasa por pi medio aquí, pero entonces aquí viene a creciendo, creciendo, creciendo sin límite. Es decir, ahí tenemos una forma indeterminada de, en el caso del numerador, negativo infinito, porque el logaritmo tiende a decrecer. Y en el caso del el numerador y en el caso del denominador, entonces a positivo infinito. Pero como quiera, los signos aquí no nos interesan mucho, pero esta función entonces lo que está diciendo es que cerca de cero el numerador da negativo y el denominador da positivo, o sea, está dando negativo cerca de cero, pero no sabemos qué pasa porque el numerador crece y el denominador también crece. Es importante. Aquí tenemos una indeterminación del tipo L'Hopital. Nótese que me he restringido hasta el momento de usar el software, y es importante que entiendan esto porque los softwares se usan. Quiero que primero trabajen la parte analítica y que lo usen a modo de comprobación y además que lo usen de manera interpretativa. Entonces, derivamos la cotangente y derivamos el logaritmo. Aquí se hizo el proceso un poquito rápido. Nosotros vamos a llevárnoslo aquí. Es importante que cuando ustedes estudien estos textos, hasta los ejemplos, obviamente estoy hablando de las estudiantes del grado, cualquier persona que no tenga muchos conocimientos de esta parte. Entonces es importante que desglosen, detallen. Recuérdense que en el proyecto va a trabajar de manera vertical. Ahora voy un poco despacio, ahorita voy a acelerar un poquito. Entonces, primero puede aplicarle Hospital porque se presta, tiene que verificar primero que puede aplicarle Hospital. Y recuérdense también, ahorita le voy a mostrar en el libro de Larson algunos errores típicos de la gente aplicándole Hospital cuando no se puede. Entonces, otro error típico es que la gente no escribe el límite, deben escribir el límite aquí. Y entonces al derivar en el numerador le quedaría 1 entre x. Y al derivar el denominador, recuérdense que le queda negativo la cosecante al cuadrado de x o la derivada de x, que es 1. Ya aquí derivamos, recordando las expresiones de derivada, que es importante recordarla. Mírela aquí, las derivadas. La derivada del logaritmo y la derivada de la cotangente. Entonces, ¿qué tenemos? Simplificando, debemos recordar aquí, estoy acomodando poco. Debemos recordar que la cosecante de x es lo mismo que decir 1 entre el seno de x. Por ende, haciendo esta aritmética, aquí tenemos 1 entre x dividido por menos 1 entre el seno al cuadrado de x, que es la cosecante. La división se convierte en una multiplicación
se coloca el dividendo igual y se multiplica por el recíproco del divisor. El recíproco aquí sería el seno al cuadrado de x entre 1. Y esto es lo que me dio esta parte. Por la linealidad del límite, el menos aquí salió fuera. Y cuando vengo a esta indeterminación, en realidad aquí tengo otra indeterminación de la misma, porque el seno tiende a 0 y la función identidad tiende a 0. Y entonces aquí yo puedo aplicar L'Hopital otra vez. Quiero aclarar aquí, para que nos sirva de repaso, que esto yo lo puedo descomponer así como el menos 1 por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el seno de x entre x por el seno de x. ¿Por qué? Porque quiero recordar este límite trigonométrico. Fíjense, lo único que he hecho es escribir seno al cuadrado, o sea, el cuadrado del seno, como una potencia, seno por seno. O sea, esto. Y el límite de un producto es el producto de los límites. El problema aquí es que la indeterminación sigue quedando en esta parte. Pero quiero recordar ese límite, recuérdese ese límite, quiero recordarlo, porque es uno de los límites que en cálculo básico elemental se llaman límites trigonométricos especiales, porque esos límites trigonométricos, eh, el romper esa indeterminación no se hace de manera muy elemental como factorizando, como la factorización de polinomio en esto. Entonces, le llaman límites trigonométricos especiales. Es decir, el límite que después le voy a dedicar una clase a esta parte de repaso. Límite o un videíto tutorial. Cuando x tiende a 0, del seno de x entre x. Si deriva, aplicándole L'Hopital a esta parte, tendría límite cuando x tiende a 0 de, porque esta indeterminación es de 0 entre 0. O sea, interesante el ejercicio porque aquí la indeterminación era infinito entre infinito, pero al hacer este paso aquí, pues me queda una indeterminación de 0 entre 0. Pero sigo aplicándole L'Hopital. ¿Por qué? Porque si yo derivo, la derivada no se anula cuando le evalúe. No se anula la derivada. Entonces aquí, derivando el seno, la derivada del seno es coseno de x entre 1. Aquí recordamos otra vez la regla básica de derivación, la derivada del coseno, del seno, perdón, que es el coseno. Míralo aquí, la 13. Y obviamente también en estas demostraciones de esta derivada van a aparecer también ese límite especial que terminamos de mencionar y que hay que demostrarlo antes de llegar a derivada, aprovechando lo que los libros llaman el teorema del emparedado, el teorema del sándwich. El coseno es una función continua, entonces es igual a coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Pero recuérdese que en la página anterior teníamos aquí que entonces lo descomponemos en el límite de un producto. Recuérdese que el límite de un producto es el producto de los límites, entonces sería el límite de esta parte, que da 1,
por el límite del seno, que da 0, y 1 por 0, pues es 0. O sea, el límite de esa función, cuando x tiende a 0, es 0. Volviendo al libro, ¿verdad? Para observar el proceso, esto fue lo que dijo el libro aquí, los autores, el autor del libro. En esta parte lo descompusieron, como le dijimos, seno por seno. Después aplicó el límite del producto, que es el producto de los límites. Y este límite que está aquí, que se puede demostrar, de hecho, por ejemplo, para ir ilustrando en este texto, que es el libro de cálculo de Larson, ya dijimos, eh, que ustedes pueden comprar. Entonces, en, en, tenemos esos límites trigonométricos especiales. Vamos a ver si lo observamos por aquí. Llamado límite trigonométrico especiales. Y está la demostración, mírala aquí, de este límite especial. La demostración se basa en este teorema. En este teorema. Algunas veces le llaman teorema del encaje, que si yo tengo que f de x es una función que es menor o igual que g y a su vez es mayor o igual que h, en todos los puntos de algún intervalo abierto, de manera que C sea un punto dentro de ese intervalo, o sea, el punto donde esté evaluando el límite. Esta es la función g por aquí arriba y esta es la función h. Y además, el límite de las funciones cota superior y cota inferior existe y es L, pues el límite de la función que está en el medio, ¿verdad? Que está como si fuera un sándwich, como dicen las personas, o emparedado, o encaje, como dice aquí, pues debe ser igual a... Esta demostración de este límite está en el libro de análisis de este teorema. Y aquí lo que se está haciendo es una aplicación del teorema, pero en el libro de cálculo se hace de manera constructiva. ¿Por qué? Porque ilustra, construye las funciones que se va a usar de una forma gráfica. Es decir, nosotros queremos, esta función f, sería, f de x sería el seno de x dividido entre x. Y se quiere encontrar una función que sea la cota superior, la g, y una función que sea la cota inferior, pero que tengan el mismo límite cuando cerca de cero, ¿verdad? Porque tendiendo a cero. ¿De qué forma se ha construido aquí esta, esta función? Bueno, pues simplemente es una construcción muy ilustrativa, muy geométrica. En este caso aquí tenemos, se ha construido, esta es una circunferencia unitaria, este es el ángulo teta, vamos a ponerlo un poquito más grande. Entonces, en esa circunferencia unitaria se puede demostrar lo siguiente. Se puede demostrar, este es el punto 1,0, este es el ángulo teta. Para la circunferencia unitaria, los puntos sobre ella son de la forma coseno de teta, coma seno de teta. Entonces, eh, se extraen estas figuras geométricas, en este caso, este triángulo completo, cuya altura aquí es la tangente de teta para este triángulo. Eso se demuestra fácilmente diciendo que la tangente aquí
es igual a al valor de la ordenada, o sea, en este caso, si lo ve como un triángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la tangente sería este valor entre 1, o sea que este valdría la tangente. Entonces este lado vale la tangente de ese ángulo, en esa circunferencia unitaria. Ese triángulo obviamente tiene un área, es un triángulo rectángulo, o sea, tangente aquí es una altura correspondiente a esta base, y entonces el área de un triángulo es base multiplicado por la altura dividido entre 2, o sea, el área de ese triángulo es igual a la tangente de ese ángulo teta dividido entre 2. Esa área de ese triángulo es mayor que el área del sector circular, que es esta. El área de un sector circular es, se puede calcular en base al, si ese ángulo está dado en radián, y se puede determinar el área de un sector circular simplemente multiplicando eh, ese ángulo que está ahí eh, por el radio, y, y sería igual, bueno, el radio es 1 y sería igual al ángulo por el radio, y en este caso dividido entre 2. Pueden recordar, pueden buscar el área de un sector circular. Por ejemplo, aquí se puede demostrar área de un sector circular. En el libro está también, ¿verdad? Pero eso se puede demostrar. El área de un sector circular de la geometría elemental es muy importante, muy fácil. Cuando el ángulo está dado en radián, míralo aquí. El ángulo por el radio al cuadrado dividido entre 2. Esa es la expresión, pero el radio es 1. Eso es cuando el ángulo está en radián. Entonces sería el ángulo por 1 al cuadrado dividido entre 2 es el área de ese sector. Nótese que ese sector, que es esto, esta área es más grande que esta, mayor o igual. Y la otra región que se está tomando es este triángulo que está aquí, que es más pequeño que este sector circular, porque este triángulo no tiene esta partecita. Entonces, el área de un triángulo es base. La base aquí es esa que vale 1, que sería esta. Por la altura es el valor en el punto de la ordenada, que es seno de teta, dividido entre 2. O sea, la base 1 por el seno, que es la altura. Para este triángulo, esta es la altura, dividido entre 2. Con esto, básicamente, ya casi se tiene la forma de, casi se tiene la forma para acotarlo. Recuerde que esta es la que queremos que quede en el medio. Nosotros podemos eh, simplificar el 2 en todos los lados. Y entonces, obviamente, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos, si usted simplifica el 2 en todos los lados de la desigualdad, aquí le queda seno entre coseno, y entonces multiplica toda la desigualdad por 1 entre coseno. Entonces, estas desigualdades, en realidad ahí lo que hicieron fue multiplicar, perdón, por 1 entre seno. Estas desigualdades que están aquí
la multiplicar directamente por 2 sobre seno para que se simplifique el 2. O sea, si multiplicamos esto por 2 sobre seno, me queda 1 entre coseno. Si multiplicamos esta por 2 sobre seno, nos queda teta entre el seno. Si multiplicamos a esta por 2 sobre seno, nos queda 1 por ser recíproco. ¿Mm? Luego, esta desigualdad que está aquí, nosotros podemos trabajar con esta también y demostrar que este límite que está aquí, pues va a dar 1 y después demostrar, a partir de este, demostrar el otro. Pero para mayor comodidad, eh, tomando el recíproco aquí en esta expresión, entonces esa desigualdad es igual a esta. O sea, de aquí viene aquí, tomando el recíproco. Recuérdese que cuando usted toma el recíproco, entonces invierte el orden de estas desigualdades. Luego, en el caso aquí, ¿verdad? Luego, aquí hay un elemento importante a tomar en cuenta y es que el coseno es una función par. Entonces, como el coseno es una función par, el coseno de teta es lo mismo que el coseno de menos teta. Y esto lo estamos explicando porque en este caso el límite tendiendo a cero debe ser por la izquierda y por la derecha, en este caso. Entonces eso es lo que está diciendo, que el coseno de teta es lo mismo que el coseno del opuesto de teta, porque el coseno es par. Esta función que está aquí también es par, porque el seno impar y este impar. Entonces, haciéndolo por la derecha o por la izquierda va a dar lo mismo. Entonces aquí aplicamos límite cuando teta tiende a cero. Esto está escrito con teta, pero si usted quiere cambiar la teta por una X para que se vea como la expresión, para que se vea como el límite. Entonces, cuando teta tiende a cero, que es lo mismo que cuando X tiende a cero, este límite da 1 porque es una constante y el coseno da 1. Entonces, por el teorema del emparedado, ese límite es igual a 1, que es el mismo que acabamos de evaluar con L'Hopital, pero que obviamente L'Hopital está después que se da derivada. Entonces, estos límites son importantes pues conocerlo antes de dar derivada. Aquí, este otro límite, que es un límite especial, también sale por L'Hopital. También sale por L'Hopital. ¿Por qué? Porque si X tiende a cero, aquí es 1 menos coseno de cero es cero entre cero. Eso es una indeterminación de cero entre cero. Obviamente que derivamos en el numerador y derivamos en el denominador. La derivada aquí es 1. La derivada aquí es la derivada de menos el coseno es seno. Entonces me va a quedar seno entre 1. Y el seno, cuando X tiende a cero, es cero. Pero si nosotros estamos en esta parte del texto, no podemos estar pensando en L'Hopital. Por eso, de hecho, vinimos aquí a recordar este límite. Entonces, si nosotros estamos en esta parte del texto, la demostración de ese es demostrar ese segundo límite a partir ya de conocer el primero. Es decir, este límite a partir ya del primero que nosotros tenemos ahí sería de la forma siguiente. Y ya luego seguimos acelerando un poquito porque aquí hemos retrocedido. Claro que el tiempo no se pierde, pero hemos retrocedido un poquito ahí. Entonces, ¿qué hacemos sin aplicarle L'Hopital?
También estos límites se pueden resolver por serie de potencia, que también lo pueden revisar en el texto. Es decir, aquí lo que hacemos es multiplicar por un 1 conveniente, y el 1 conveniente es este, o sea, 1 más coseno de x entre 1 más coseno de x. Esto es un 1 porque x tiende a 0, no dice que x es 0. Entonces, al multiplicar aquí tendríamos límite cuando x tiende a 0, y esta cantidad es en el numerador, como es un producto notable, sería a menos b por a más b, que sería lo mismo que decir a al cuadrado menos b al cuadrado, pero aquí a es 1. O sea, en este denominador nos queda, en este numerador, perdón, nos queda 1 menos coseno al cuadrado de x entre 1, entre x, que lo voy a escribir así, sin multiplicar, por 1 más coseno de x. Pero recordamos que 1 menos seno al cuadrado es lo mismo que, perdón, 1 menos coseno al cuadrado es lo mismo que el seno al cuadrado, es decir, esta cantidad de aquí. Y ahí apareció el límite que incluso estaba en el ejercicio. Nos quedaría límite cuando x tiende a 0 del seno de x al cuadrado entre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 1 más coseno de x. Ya este lo hicimos ahorita, pero lo hicimos porque lo descompusimos en seno por seno y ya entonces explicamos esa parte. Entonces, volviendo aquí, este es el límite que tenemos en esta parte. Ahí aparecieron las dos formas indeterminadas de L'Hopital. Como siempre, nosotros promovemos el uso de los recursos, abriendo aquí la calculadorita de matemática, o sea, el uso de software como herramienta de comprobación, de ilustración, más que de otra cosa. Si venimos aquí a la calculadorita de matemática de Microsoft y escribimos límite, aquí límite, cuando x tiende a 0, y ponemos el paréntesis, la división, en el denominador era la cotangente, vamos a buscarla por aquí. La cotangente, mírala aquí, cotangente de x, cerramos ese paréntesis, y en el numerador era el logaritmo, podemos buscarlo, pero mejor lo escribimos, logaritmo natural de x, y cerramos el paréntesis. Nótese, estamos escribiendo aquí, cerramos el paréntesis, y dice que es 0. Observa. En GeoGebra, podemos introducir la gráfica de la función logaritmo natural de x dividida entre la cotangente de x. Nótese lo que le decía, el dominio de la función era que todos los números reales, salvo los valores de NP y de pi medio, porque la cotangente no estaba definida porque era coseno sobre seno en NP, pero también en pi medio le daba 0 y entonces ahí tenía una división entre 0. O sea, todos los números reales
salvo esos valores. Aquí, en realidad, yo me adelanté porque aquí nosotros estábamos hablando del dominio. Empecé calculando el dominio, pero no le terminé de calcular el dominio. Sí, me adelanté un poquito. Entonces, mire que tiende a cero cuando la función tiende a cero. Esta función es la que tenemos aquí. Para que quede la idea concluida del dominio también, entonces aquí escribimos, recordamos otra vez el dominio de la función logaritmo natural de x entre la cotangente de x. El análisis que estábamos haciendo era que en el numerador ya limitaba los valores a que fuera de cero a positivo infinito, y en el denominador, como la cotangente de x era lo mismo que coseno de x sobre seno de x. Primero, para que la cotangente exista, x debe ser diferente de npi. Y además, para que esto exista, porque si no tendríamos una división entre cero, esto no puede ser cero. O sea que x también tiene que ser diferente de pi medio más npi. En conclusión, el dominio de esa función, logaritmo de x, entre la cotangente de x son los números reales positivos, extrayéndole, sacándole a los valores npi y además pi medio más npi. En esos valores podemos también analizar qué pasaría con la gráfica, pero eso no es lo que nos interesa, porque simplemente era ver que cerca de cero la función tiende a cero. Mire, cerca de cero. Por la derecha, no por la izquierda. Pues bien, entonces, siguiendo con el texto, ya un poquito más rápido, aquí tenemos entonces que ya ese límite, que es un límite lateral. En este caso tenemos otro ejercicio que es el límite. Vamos a explicar aquí ya un poco más rápido. Ustedes pueden pausar el video y entonces hacer los detalles de aritmética como mismo lo hicimos en esa parte del proceso. Entonces, mire aquí, tenemos ese límite cuando evaluamos, esto es 1 sobre el seno al cuadrado, que sería lo mismo que la cosecante al cuadrado. La cosecante al cuadrado. La cosecante, cuando x tiende a cero, como es 1 sobre el seno, ella tiene una asíntota en cero. Y 1 sobre x al cuadrado, que es una función racional, tiene una asíntota también en cero. O sea, en principio es una indeterminación de infinito entre menos infinito. En esta no podemos aplicarle L'Hopital, pero podemos llevarla a la forma que sí podamos aplicarle L'Hopital. Aquí en este caso lo que se ha hecho es sumar esa fracción, o sea, restarla. Saben que la resta es una suma, ¿verdad? Entonces, hacer la operación con la fracción nos da esta expresión que está aquí. Al tener esta expresión que está aquí, si aplicamos límite cuando tiende a cero ahora, la hemos llevado a una indeterminación de cero entre cero. Una indeterminación de cero entre cero. Entonces, al llevarla a esa indeterminación de cero entre cero, podemos aplicarle L'Hopital, pero en este caso, también los autores recuerdan lo siguiente, y es importante aquí. Dice, antes de aplicar la regla de L'Hopital, sustituimos el denominador
de esa expresión por una fracción. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que el seno, cuando tiende a el seno de x para valores cercanos al cero, es aproximadamente igual a x. Entonces, como el seno de x, vamos a ilustrarlo aquí, no demostrarlo, sino ilustrarlo. El seno de x y la función y igual a x son aproximadamente igual cerca de cero. Mire a y igual a x. Ese y igual a x. Este es el seno de x. Nótese que cerca de cero esas dos funciones son prácticamente iguales. Entonces, para valores cercanos a cero, x y el seno de x son aproximadamente igual. Luego, x al cuadrado es aproximadamente igual al seno al cuadrado de x. Entonces, eso es lo que ha hecho el autor aquí, donde dice, donde está el seno cuadrado de x, lo puedo aproximar con x al cuadrado. Y luego entonces voy a aplicarle L'Hopital. Entonces, aplicándole L'Hopital aquí en el numerador, pero para aplicarle L'Hopital en el numerador, mire, por la regla de L'Hopital-Bernoulli, según este autor, derivamos aquí en el numerador. Importante que hagan los detalles, porque cuando usted derive aquí va a decir, bueno, pero esto me da 2x, pero esto no me da esto. Sí, recuérdense que va a usar identidades trigonométricas. La derivada del seno al cuadrado de x baja el 2, porque es la derivada por la regla de la potencia. Recuerda que la derivada de la regla de la potencia está aquí, baja el exponente. Baja el exponente, le resta 1 al exponente y deriva la base. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar, si baja el exponente 2, sería 2 veces el seno de x. Y la derivada del seno es coseno, o sea, le va a quedar 2 veces el seno de x por el coseno de x. Pero es una identidad trigonométrica de que eso es seno de 2 veces x. O sea, si usted deriva si deriva el seno al cuadrado, aprovechando aquí para derivar el seno de x elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado, disculpe que aquí no lo tomó bien. Vamos a ponerle, vamos a poner seno por seno, es lo mismo. Ah, disculpe. Siempre es importante que observe, algunas veces, bueno, es recomendable cuando le da un error de borrarlo de nuevo y escribirlo. La derivada de el seno al cuadrado de x. Mire, aquí está bien escrito, ¿lo ves? Entonces ya aquí le dio 2 veces seno por el coseno. Incluso esa parte no la editamos para que ustedes vean también cuando se esté escribiendo y da un error. Entonces hay una identidad trigonométrica que eso es igual al seno de
de 2 veces X. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted escribe seno de X más X, paréntesis, vamos a coger el paréntesis, ¿dónde que está el paréntesis? De X más X y aplica los pasos. Mira, aquí dice paso a paso para llegar a esto. Si usted va a este paso a paso, ahí le dice el proceso. El seno de X más X es igual al seno de X por el coseno de X más coseno de X por el coseno de X, que le da entonces el seno de 2 veces X. O sea, el C, eso 2 veces es lo mismo que el seno de 2 veces X. Volviendo aquí, cuando usted se quede en una partecita que no entienda, pues debe preguntar, ¿verdad? Me refiero a los estudiantes que están trabajando conmigo, pueden ir de manera puntual y decir, profesor, aquí no entendí por qué esta parte me dio esto. Por el grupo, por favor. Luego aquí, ahí entonces, eh, ¿qué se hizo de aquí a aquí? Bueno, pues esta indeterminación, como quiera, sigue dando 0 entre 0 y vuelve y aplica L'Hopital otra vez, derivando en el numerador y derivando en el denominador. Entonces, cuando derive en el numerador y el denominador, vuelve otra vez a darle una indeterminación de 0 entre 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1, aquí me queda 0 y 0 entre 0. Entonces, vuelve, en este caso, este límite, si quiere, puede seguir aplicándole L'Hopital, puede simplificar el 2 con el 2. Y entonces al aplicar L'Hopital, si quiere puede aplicar L'Hopital o si quiere ya luego usa el límite trigonométrico, que es lo que hacen los autores aquí. El límite trigonométrico y una identidad conocida, es decir, 1 menos el coseno de 2 veces X entre 2, repito, 1 o sea, ese numerador es igual a este numerador. 1 menos el coseno de 2x es igual a 2 veces seno al cuadrado de x, con las identidades trigonométricas. Y aquí, simplificando, ya sabemos que este límite da 1, porque fue el que mostramos al principio. Entonces esto da 1/3. Aquí tenemos una indeterminación del tipo 1 elevado al infinito. Entonces, esta indeterminación la vamos a dialogar al pasito para observarla y además explicarla, porque el autor aquí la hace en 2 líneas, pero hay algunos pasos que nosotros debemos explicar el por qué, o sea, qué fue lo que se hizo. Entonces vamos a tomar ese ejemplo y vamos a observarlo. Veamos aquí y nos lo llevamos y vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, recuérdense que en su proyecto ustedes deben trabajar de manera vertical, en cada paso argumentar qué fue lo que se hizo para hacer un paso, porque algunas veces puede uno pensar que el coseno, el límite de una potencia, jóvenes, es el límite de la base elevado al límite del exponente. Obviamente, en este caso, esta función que está aquí no tiene problema. O sea, en cero, esta función no está definida. El dominio de esta función, eh, en cero, ella yo me puedo acercar
con valores que sean, eh, con valores que sean eh, eh, positivos o negativos. Pero en cero no está definida, porque tendría uno en la potencia, uno entre cero. El coseno, cuando tiende a cero, el coseno de x tiende a cero y el coseno de 2x también, porque el coseno de cero es cero. Pero uno entre una cantidad que tiende a cero en el numerador, esto es una indeterminación de la forma 1 elevado al infinito. O sea, esta cantidad en el denominador tiende a cero, a 1, perdón, mientras que el exponente tiende a crecer sin límite cuando me aproximo a cero. Luego, aquí hay algo a tomar muy en cuenta. Dice, hallando el logaritmo y aplicando regla de L'Hopital. Esto es importante analizarlo fríamente, porque si uno se pone a aplicar logaritmo puede caer en errores. En este caso se puede, pero ¿por qué puedo aplicar logaritmo? ¿Por qué puedo aplicar logaritmo? Eso es lo que vamos a explicar. Obsérvese que esta función, vamos a llamarle h de x, es una función que está formada por una función b de x, que es la base, elevada a una función e de x, que es el exponente. La base próximo a cero no es negativa. Y obviamente con una base que no es negativa, elevado al exponente. De hecho, el exponente también es positivo, ¿eh? Ese exponente es positivo. Porque 3 entre x al cuadrado es positivo. Pero una base no negativa elevado a un exponente ya no me puede dar negativo. Ya no me puede dar negativo. Esa base no es negativa. El dominio de esa función son todos los números reales, excepto el cero. Pero cerca de cero, esa función es positiva. Porque tengo una base positiva, ya esa función es positiva. Eso es lo que me permite a mí aplicar logaritmo. Es decir, la herramienta que se usa es la siguiente. Vamos a ilustrar el proceso. Si yo tengo eh, si yo tengo, vamos a escribirlo, disculpen, en otra página que sea un poco más claro aquí. Yo tengo límite y aquí me puedo acercar a cero por cualquiera de los dos lados con la x. Cuando x tiende a cero, de el coseno de 2x elevado a la 3 entre x al cuadrado, yo puedo decir que eso es igual a algún valor k. Obviamente, esa función ya dijimos que cerca de cero es no negativa. O sea que k puede ser mayor o igual que cero. K puede ser mayor o igual que cero. De hecho, esta base 1, esa función es no negativa, no, no, K no es negativo. Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados y usamos la continuidad de la función logaritmo compuesta. Entonces, usando la continuidad de la función logaritmo compuesta, nosotros vamos a tener
que el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Entonces eso va a ser igual al límite cuando x tiende a cero del logaritmo natural del coseno de 2x elevado a la 3 sobre x al cuadrado. Luego, aquí aplicamos propiedades de los logaritmos, bajando este exponente, y ahí entonces tendríamos lo siguiente. Ya de aquí yo me voy a ir directamente a la expresión, porque esta parte que está aquí, o sea, vamos a observar en qué parte del libro estaríamos aquí. Mire, ahí estaríamos en la parte del libro que estaríamos, vamos aquí. ¿Por qué? Porque bajamos ese, ese exponente aquí detrás del logaritmo y tendríamos lo siguiente. Vamos a escribirlo. Muchas veces escribir, como le he dicho en clase, es la diferencia entre entender. Sería límite cuando x tiende a cero de 3 entre x al cuadrado por el logaritmo del coseno de 2x igual al logaritmo de k. Aquí entonces va a tener límite cuando x tiende a cero. Ese 3 si quiero lo saco fuera, o si quiero incluso lo saco fuera y después lo llevo al otro lado. Entonces tendría aquí logaritmo natural de el coseno de 2x entre x al cuadrado igual a 1/3 del logaritmo de k. Y aquí ya entonces estoy en L'Hopital realmente. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1, porque el coseno de 0 es 1, es 0. Y esto es 0. Sería un 0 entre 0. O sea, ahí estoy. Al llegar a este punto estoy en L'Hopital. Al llegar a este punto estoy en L'Hopital. Significa que voy a derivar el numerador y el denominador. Vamos a hacerlo. Vamos a derivar el logaritmo del coseno y a esto que está aquí. Tendríamos, vamos a la próxima página. Bueno, vamos a la próxima página. Recuérdese que aquí debemos recordar las reglas básicas de derivación. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a cero de la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de eso en el numerador aquí tendríamos coseno de 2x. Estamos derivando el logaritmo. La derivada del coseno es menos seno, sería menos seno de 2x por la derivada de 2x que es 2. Y eso sería igual a 1/3 del logaritmo de k. ¿Qué tenemos aquí en el texto? El 3 no lo tenemos porque lo pusimos, en realidad tenemos 2 menos 2, el 2x y esta es la cotangente. O sea, aquí tendríamos, aquí en este caso, podemos simplificar ese 2 con este 2 y entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos límite cuando x tiende a cero de la de quién, bueno, el 2 no lo voy a simplificar. Entonces sería de quién, de el seno de 2x
sobre 2x por 1 sobre coseno de 2x. Y lo voy a hacer al paso, mire, menos 2 igual a 1/3 del logaritmo de k. Mire, ese 2 que está ahí, no lo simplifiqué. Saqué mejor el negativo 2. Seno de 2x sobre 2x, mírelo aquí. Y 1 entre coseno, mírelo ahí. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo, tomando, por ejemplo, aquí 2x igual a u, es el límite que hablamos al principio. O sea, ese límite aquí da, ese límite ahí da 1. Y este límite, recuerde que el límite de un producto es el producto de los límites. Y este límite da 1 también. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Nos queda menos 2 por el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 2x. Piénselo de esta forma. Bueno, lo voy a poner, no importa, escribí un paso más. Del seno de 2x sobre 2x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 1, déjeme revisar para ver que esté copiando bien. El último, ajá, perdón, de 1 entre el coseno de 2x. 1 entre el coseno de 2x. Igual a 1/3 del logaritmo natural de k. Este límite da 1. Bueno, porque el coseno tiende a 0, eso es 1 entre 1. Este que está aquí, simplemente lo que usted dice es que u es 2x y que obviamente si x tiende a 0, pues u tiende a 0. Y entonces decir límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x entre 2x se convierte con esta sustitución en el límite cuando u tiende a 0 del seno de u entre u, que ya sabemos que es 1. O sea, ¿qué me queda en esta parte? Me queda lo siguiente. Me queda lo siguiente. Me queda negativo 2 por 1 igual a 1/3 del logaritmo natural de k. Y ahora despejamos acá, porque k era el valor que queríamos averiguar del límite. Y entonces nos queda entonces que el logaritmo de k es igual a menos 6, el opuesto de 6. De donde aplicando exponencial a ambos lados, entonces queda que k es igual a e elevado a la menos 6. ¿Quién era k? K era el resultado del límite que nosotros escribimos al principio. K era el resultado del límite que nosotros escribimos al principio, porque dijimos que este límite K y vamos a averiguar quién era K. O sea, el límite es igual entonces a e elevado a la menos 6. Eso es lo que por ese procedimiento se ha explicado aquí. Eso es lo que se ha hecho siguiendo, vamos a decir, los pasos en detalle.
aquí nosotros podemos graficar la función. Lo que estamos diciendo es que cerca de cero, pues la función va a tender. La función era paréntesis, escribo aquí, coseno de dos veces X, todo eso elevado a la división de 3 entre X elevado al cuadrado. Esta es la gráfica, la función, y cerca de cero, aquí hay unos otros elementos del dominio que hay que analizar. Hay que analizar otros elementos del dominio. En realidad, yo dije que el dominio eran todos los números reales, no necesariamente, porque pudiera ser, vamos a ver si le puse el paréntesis. Deme un segundito para, para estar seguro de que el software está representando la que queremos. Entonces aquí le ponemos elevado, excúsenme, fracción 3 dividido entre X elevado al cuadrado. Aquí. Mire que le puse un paréntesis ahora porque el cuadrado lo tenía aquí y no lo está tomando bien. Creo que debo poner un corchete, porque aquí dice que cerca de cero es cero. O sea, esta función que está graficando no es la que nosotros tenemos, es lo que le quiero decir. Mire, que el 3 sobre X al cuadrado se lo está expresando a la X. Vamos a ver si el software la puede escribir de otra forma. Vamos a ver. Vamos a ponerlo, vamos a borrarlo. Dame un segundito. Aquí. Borramos aquí, borramos. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo de nuevo. Vamos a ponerle un corchete o no, vamos a seguir con el paréntesis. Vamos a ponerle el exponente primero. Entonces aquí sería una división. 3 entre X elevado al cuadrado. Abajo entonces el coseno. Coseno de 2 por X. Aquí no le está escribiendo bien realmente porque en cero dice que da cero y no. Vamos a escribirla en Wolfram. Sería, vamos a poner un paréntesis, coseno. Bueno, vamos a coger este mismo que está aquí y después lo cambiamos. Coseno de 2 por X y entonces en el exponente vamos a ponerle un paréntesis. 3 dividido entre X elevado al cuadrado. Cerramos aquí.
¿A qué valor era que nos estábamos acercando a cero? Ah, bueno. Está bien graficada. Lo que pasa es que ese valor es muy chiquito, porque es e elevado a la menos 6. El software en GeoGebra, que quiero aclarar varias cosas aquí. El GeoGebra lo pone así, pero tienen que tener mucho cuidado. Ese que está ahí es el exponente del coseno. Y eso en realidad no es cero. Aquí se ve como cero, pero es que e elevado a la menos 6, vamos a escribirlo, vamos a usar esta calculadorita aquí. E elevado a la menos 6 es prácticamente cero, pero no es cero porque está muy cerquita de cero. Vamos a coger e elevado a la negativo 6. Mírelo ahí. Mire, se ve como si fuera cero, porque uno entre a la 6 es 0,002. Si le hacemos un zoom poco grande, vamos a ver que no es cero. Aquí se ve ahí como si fuera casi cero, pero no es cero. Lo que sí queremos aclarar es que ahorita hablamos del dominio. Ella está definida cerca de cero, porque dijimos que cerca de cero es positivo, pero inmediatamente va a la parte negativa, pudiera tener problemas en la parte del dominio porque tiene una base negativa y si el exponente es una raíz par, pues hay problema. Pero aquí no hay problema en la parte donde el coseno es, o sea, donde el coseno de 2x es positivo, cerca de cero. Entonces, ese valor es e elevado a la menos 6. Aquí le podemos hacer un zoom, quizá para observarlo, que no está totalmente en cero. Mire que está un poquito despegadito aquí. Bueno, ya aquí no se ve, pero no está totalmente en cero. Si pone y igual a cero, quizá y igual a cero. Bueno, vamos a poner la gráfica un poquito más gruesa. eh, la gráfica un poquito más gruesa. Vamos a ponerla en rojo y un poquito más gruesa. Ahí se ve en esta. Eso era lo que le decía ahorita, que es importante no usar los software sin conciencia, sino interpretar. ¿Por qué? Porque ahí uno se confunde y dice, ah, mira, y esta notación de escritura no es que ese exponente es del 2x, sino del coseno. En este software lo pone ahí. En Wolfram no lo pone ahí, sino que se lo pone directamente donde va. Mire aquí. En el límite también lo vamos a escribir, para que se observe. Aquí, si yo pongo otra gráfica, por ejemplo, y igual a cero, y igual a cero. Disculpen que el teclado algunas veces se me olvida dónde está el igual. Esta es y igual a cero, que está graficada, pero la vamos a poner en azul. Ya aquí parecería casi como que está encima, pero no, mire. En realidad esta está un poquito más movida. Ya dijimos que eso es 0,0
0,02. En Wolfram podemos introducir el límite. Por ejemplo, vamos a poner ahí el límite de una vez, pero para ahorrar y no tener que copiar dos veces, vamos a copiar este y aquí vamos a poner límite entonces. Límite, mire aquí ya está cuando x tiende a 0, tomamos S y cambiamos la función. Aquí tenemos el límite ahora cuando x tiende a 0 y mire la respuesta. 1 entre e elevado a la 6, que es lo mismo que e elevado a la menos 6, como ya dijimos. O sea, no es que es 0, se ve como si fuera 0, pero esto es que está muy cerca de 0, pero no es 0. Podemos también utilizar este otro software para escribir el límite, pero ya está bien. Bueno, acelerando un poquito más rápidamente, aquí vemos esta división, cuando esta función racional, cuando x tiende a 1, pues cuando x tiende a 1, dice hallar ese límite, aquí daría 0 en el numerador y también daría 0 en el denominador. Entonces, aquí aplicó L'Hopital, derivando en el numerador, derivando en el denominador, y el límite es igual a 1, un medio. Cuando tiende a 1, simplifique y un medio. Aquí hay otros límites que son importantes, que usted puede tomar algunos de estos para practicar algunos de estos. De hecho, alguno le pone el proceso de solución. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle, bueno, estos límites son muy interesantes, que usted lo practique, algunos de ellos. En otro momento, pues yo también voy a coger algunos de ellos para evaluar esos límites. Aquí estamos diciendo que x tiende a 1. Eh, Hay que tener un poquito de cuidado cuando tiende a 1 para la expresión que estamos diciendo ahorita. Este también, que cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, la base es positiva. Pero tiene que mirar qué pasa cuando la base sea negativa. Cerca de 0 la base es positiva. Aquí la base siempre va a ser positiva. En el, en el de ahorita el coseno puede ser negativo, recuérdelo. Entonces, jóvenes, pueden trabajar algunos ejercicios de estos. Pueden trabajar algunos ejercicios de estos. Pueden trabajar algunos ejercicios de estos. Por ejemplo, aquí si yo me acerco al 0 con valores positivos, el seno es positivo y x es positivo. Puedo aplicar logaritmo, como decimos, a ambos lados y después hacer el proceso y llevarlo a una de las indeterminaciones. Mire, este ejercicio muy bonito. También me ponen alguna sustitución. Este límite que está aquí, S, aparece aquí en este texto. Este es el libro de Introducción al Análisis Matemático. Aquí tenemos la parte que le dije al principio, la regla de L'Hopital, pero también tenemos las otras indeterminaciones. Entonces, este que está aquí, creo que o si no era semejante a este, se hizo allá. Eh, este límite es un infinito menos infinito. Se realizó la fracción. Luego a realizar la fracción quedó en esta forma. Aquí está calculando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, con valores mayores que 0.
Entonces aquí se derivó en el denominador y se derivó en el numerador. Al derivar, la derivada del seno es coseno, y la derivada del coseno es 1, y esta se derivó con la derivada de un producto. Y después se evaluó. Esa función, entonces, incluso ya le tenía la gráfica de esa función aquí, mírala aquí. Entonces, si la graficamos, obviamente en cero da cero. Los otros que tenemos allá son este, pero vamos a mirarlo aquí en el libro. Esta es una indeterminación de infinito menos infinito, pero al sumar la fracción se llevó a la indeterminación de cero entre cero. Y después fue que se aplicó L'Hopital. Esta que está aquí es una indeterminación de cero por infinito. Límite cuando x tiende a cero. Mire que el libro de análisis es un poco riguroso porque está diciendo que se acerca a cero por la derecha. Entonces, esto es cero, pero esto es negativo infinito. Y entonces esa indeterminación no me permite a mí aplicarle L'Hopital. Pero mire la estrategia y es reescribir esta expresión de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es equivalente. O sea, el logaritmo de x entre 1 entre x es lo mismo que esto. Si se reescribe así, ya entonces tenemos una infinito, menos infinito y esta es infinito. Infinito sobre infinito. Y luego entonces podemos derivar en el numerador y derivar en el denominador aplicándole L'Hopital y ya tenemos esto. Esta que está aquí, que usa la anterior, reescribimos la expresión en términos de la función exponencial, o sea, x elevado a la x, la podemos reescribir como e elevado a la x por el logaritmo de x, porque por propiedad de los logaritmos son equivalentes. Y en vez de calcular el límite de esta, lo calculamos de esta. Lo que pasa es que al escribirla así, ya ahí usamos el límite en el exponente y ese límite es el que calculamos antes, que era cero. O sea, el límite de la base, que es una constante, es la misma constante elevado al límite del exponente. Y ya ese límite es cero. Esa función que está ahí es esta, que tiende a 1 cuando el valor x tiende a cero, porque es e elevado a la cero. Este es muy interesante, es un límite especial. Entonces, dice sea el intervalo del 1 al infinito. Pensemos que estamos evaluando el límite cuando x crece infinitamente. Entonces, esa función que está ahí es equivalente a esta. Y aquí está trabajando con x el 1 al infinito. Si usted grafica esta función, piense que estoy del 1 al infinito, o sea, de aquí para allá. Esa y esta son la misma, mire, equivalente. ¿La ve? Mire, ahí dejé esta y esta, propiedad de los logaritmos. Por cierto que lo que va a dar el límite es e. O sea, el e es una asíntota horizontal. Cuando x crece infinitamente, la función tiende a e. De este lado, porque estamos diciendo que x crece. Entonces, ¿qué se hace? Se reescribe de esta manera. Aplicamos el límite. Ahora, a reescribirla de esa manera, ya solamente tenemos que calcular el límite del exponente, porque eso es igual al límite de la constante elevado al límite del exponente.
Entonces ese límite, ese exponente que está ahí, volvemos a reescribir el X como 1 entre X dividiendo aquí para poder aplicarle Hospital. O sea, esto es equivalente a esto. Y luego entonces derivamos en el denominador y derivamos en el numerador. Y aplicamos límite y eso tiende a 1. Y obviamente que eso entonces es e elevado a la 1. O sea, ese límite da e. La misma función, pero ahora tendiendo a 0 por la derecha. Nótese que la función cuando tiende a 0 por la derecha tiene que dar 1 el límite. Cuando x tiende a 0. Pero además, ¿qué tipo de indeterminación es? Si x tiende a 0 por la derecha, entonces en el denominador tendría una cantidad que crece y en el exponente, perdón, en la base tendría una cantidad que crece y en el exponente 0 es una indeterminación del tipo infinito a la 0. Entonces nada, se hace lo mismo. Se lleva se reescribe, se aplica el límite de una potencia que es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Y aquí, cuando x tiende a 0, esto daría una indeterminación de la forma siguiente. Mire, si es esto daría infinito, pero daría, eh, esto daría, cuando x tiende a 0, esto daría también infinito, porque el argumento del logaritmo está creciendo y el logaritmo de algo que crece también crece. O sea, sería una determinación de infinito entre infinito y aplicamos L'Hopital otra vez. Y ya entonces el límite nos da 0 porque el denominador crece y una constante entre algo que crece tiende a 0. Entonces sería e elevado a la 0 que es 1. Aquí hay otros ejercicios en este texto que usted puede también, con las explicaciones y que ustedes lo van a agregar a sus explicaciones conjuntamente con las demostraciones que pueden trabajar. En el libro, ya para terminar, en el libro de cálculo de Larson, miren, aquí, volviendo al libro, eh, un vistazo rápido. Aquí presenta la regla de L'Hopital y las formas indeterminadas. Hay algunos ejercicios que se hacen y va poniendo la forma indeterminada, por ejemplo, 0 entre 0 aquí, deriva el numerador y el denominador. Fíjese que le saca la derivada, le dice que primero debe observar que el límite en el numerador le da 0 y en el denominador le da 0 y por eso es 0 entre 0. Muy importante la forma en cómo Larson pues lo desarrolla de manera vertical. Recuerden argumentar con expresiones matemáticas en el lado derecho. Esta es una de tipo infinito entre infinito en las operaciones con límites. No es una operación aritmética. Entonces, eh, aquí, obviamente, deriva en el numerador, deriva en el denominador, la derivada de x con respecto a x1 y la derivada del logaritmo 1 entre x. Pues cuando x tiende a 0, a infinito, esto tiende a 0. Aquí tenemos otras. Y aquí el autor Larson le recuerda, Larson, Hoster y Edward, le recuerdan que hay otras formas indeterminadas, como ya mencionamos anteriormente.
Interesante incluso que en esas diferentes formas indeterminadas, pues ya también le hacen el proceso de llevarlo a la forma de L'Hopital. La función exponencial elevado a la menos x, cuando x tiende a crecer, ella tiende a cero y esta a infinito, o sea, esa es la forma cero por infinito. Pero con álgebra primero, aritmética, se puede reescribir usando la expresión de que se pone el opuesto del exponente y es recíproco de la base, o sea, cuando el exponente es negativo. Y ahora le quedaría infinito entre infinito y la puede aplicarle ópita. De igual manera, aquí otra indeterminación, esta es la misma que dijimos ahorita. Cuando x crece infinitamente, entonces fíjese que cuando x crece infinitamente ya eh, la justificación tiene que justificar el por qué puede aquí hacer eso que ya dije que porque la función logaritmo natural compuesta es continua. Entonces el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Miren las justificaciones en el margen derecho. Después el logaritmo de y es igual a 1, o sea que y despejando y es igual a e. De la forma 0 elevado a la 0. Excelente organización vertical, jóvenes, con su justificación en el margen derecho. Entonces, infinito menos infinito, estos ejercicios, ahí se hizo la operación con la fracción. Luego aquí está tendiendo a 1 con valores más grandes que 1. Es importante también que grafiquen, pueden tomar de estos ejemplos. Lo importante para las personas que es que tienen que demostrar en la versión del libro de análisis teorema de valor medio, la regla de L'Hopital y los demás teoremas que la sustentan con el enfoque en análisis. Aquí le dice algo importante en el libro de cálculo, que hay gente que cree que si algo crece y sumado a algo que crece, esto es simplemente una tendencia, va a seguir creciendo. Si algo decrece, menos algo que también está, o sea, esto va a decrecer. Este comportamiento es una tendencia a cero y este comportamiento es una tendencia a crecer. ¿Eh? Esos son comportamientos ya establecidos como una constante entre algo que crece, algo que tiende a constante, entre algo que crece, pues obviamente tiende a cero. Estos son los ejercicios del libro de cálculo. Pueden trabajarlo. Fíjese, esto es interesante para que usted aplique el L'Hopital, porque bueno, si cuando eh, evaluar qué pasa con la integral, esa integral impropia, es una integral que puede observar que puede diverger y va a dar infinito entre infinito, entonces después derivar en el numerador y derivar en el denominador. Aquí va a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Resaltar esta parte del libro donde dice en los ejercicios del 83 al 87, la regla de L'Hopital se usa incorrectamente, describe el error. O sea, usted debe describir cuál es el error que se ha cometido en intentar usar la regla de L'Hopital en cada uno de estos ejercicios. Aquí dice que, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, mire, aquí deben verificar, porque ese numerador tiende a cero, pero el denominador tiende a 1.
Entonces, si usted no observa que la indeterminación es que se puede aplicar, usted puede caer en estos errores. Entonces ahí ha aplicado mal la regla del L'Hopital, porque no se puede, no hay una indeterminación. De hecho, eso va a dar, eso va a dar cero, ese límite. Entonces son ejercicios muy ilustrativos, jóvenes, para ustedes practicar. Lo vamos a dejar ahí. Espero que les sea útil. Me he extendido un poco de más en el tiempo. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuérdense visitar el canal de Faustiniano y espero emocionado ver los recursos pedagógicos y las demostraciones de análisis que van a hacer los estudiantes de San Pedro de Macorís. Nos vemos. Bye bye.